qué gusto estar nuevamente aquí en el Congreso del Estado, en un evento muy significativo donde fui testigo de honor de este observatorio de participación de la mujer y donde pues Tamaulipas está a la vanguardia, ¿no? Felicito yo al Congreso del Estado por tomar estas iniciativas. El hecho de poder contar con un observatorio que garantice la participación de la mujer en los procesos electorales. Por fortuna, hoy en día somos de los estados que tenemos más mujeres en el Congreso, como también en las presidencias municipales, y de alguna manera estamos muy por encima de la media nacional, pero pues lo mejor sería poder lograr llegar a esa equidad del 50%, pero al final del día hay que tomar en cuenta que también esto es una decisión, en el caso de los procesos electorales, pues de los mismos electores, que son los que toman las decisiones, pero al final del día la participación de estas juega un papel fundamental. Yo creo firmemente en ello. Estoy convencido que la participación en la mujer en la vida pública va a dignificar en gran medida la política en nuestro país. Estoy a sus órdenes. Gobernador, una vez hay un caso de acoso sexual Chihuahuas. contra un funcionario de la SED. Ajá. Ahí, ¿cuál será la postura del gobierno del estado ante estas investigaciones? Primero que nada, pues casos de esa naturaleza pues, se tienen que investigar, porque después se puede prestar a otro tipo de acciones, y como yo no soy juez, ni Ministerio Público, ni investigador, pues yo creo que ellos son los que tienen que hacer lo propio. Una vez que se desahogue todo, pues obviamente ya se está tomando las decisiones. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas para no caer en situaciones, como se dice coloquialmente, de grillas internas, que se quieran perjudicar a un funcionario u otro, pero lo que sí les puedo anticipar es que yo, en lo personal, no voy a permitir ningún abuso por parte de ningún funcionario, especialmente en actos de esta naturaleza. Gobernador, ¿cuándo empiezan a darle difusión al Plan Estatal de Desarrollo, señor? Y el robo de gasolina. Ajá. ¿Cuáles son las estrategias para Tamaulipas específicamente para evitar este problema que enfrenta? Pues fíjese que después de haber tenido la reunión, el cual agradezco al gobierno federal, del Gabinete de Seguridad del día de ayer en Reynosa, donde pues no solamente hablamos, hicimos el diagnóstico de la situación que se tiene en Tamaulipas con los temas de violencia y operación del crimen, pues se tocaron temas que tienen que ver con la operación y funcionamiento e ingresos que tiene la delincuencia. Esto es un tema que yo había puesto sobre la mesa, inclusive en tribuna, hace ya algunos años desde el Senado de la República, y a mí me da mucho gusto que el gobierno federal ahora fortalezca la estrategia de seguridad que se está implementando en diferentes partes del país, inclusive Tamaulipas, pero que incluya el hecho de cerrarle precisamente los ingresos a los grupos criminales, y uno de ellos es precisamente el robo de combustible, el cual el día de ayer lo estuvimos platicando, pero después de esa reunión en Reynosa nos trasladamos a la Ciudad de México, donde estuvimos en Palacio Nacional con el secretario de Hacienda, Pepe Mit, estuvimos con el director de Petróleos Mexicanos, estuvimos con el mismo Procurador General de la República, Raúl Cervantes, y donde estuvimos el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, y 4 gobernadores, el gobernador de Puebla, el gobernador de Guanajuato, de Veracruz y un servidor, y donde todos estos estados traen problemas con el robo de combustible, pues porque por ahí pasan los ductos, porque hay refinerías, porque se ha detectado que hay grupos de gentes, inclusive funcionarios, en algunas de las áreas de Petróleos Mexicanos, vinculados precisamente con el robo, y se está haciendo una estrategia para cada uno de los estados. ¿Por qué hago mención de esto? Porque la situación de Puebla es muy diferente a la de Tamaulipas. En Puebla está involucrado, y digo desafortunadamente, parte de la misma comunidad.
En el caso de Tamaulipas, como ustedes saben, aquí quien opera eso pues es la delincuencia organizada. Y la venta que hacen del robo de combustible, pues a veces es en algunas colonias populares. Hay algunas empresas o pseudoempresas que compran gasolina robada, algunos centros de distribución o gasolinerías que venden gasolina robada. Entonces se va a hacer una estrategia para cada uno de estos estados. La buena noticia es que ya se está tomando cartas en el asunto. Pemex pues, sabía que tenía esto desde hace años, nunca lo había aceptado, o si lo aceptaba era nomás a medias, y ahorita ya se está queriendo poner solución. Y eso es algo en lo que yo he insistido mucho. Hay que ir no solamente sobre los líderes de los grupos criminales, sino sobre toda su operación. Y eso es precisamente lo que se está haciendo, eso es lo que se logró concretar el día de ayer, y yo creo que es un avance muy significativo. Gobernador, Señor Gobernador, debido a las tomas clandestinas han sucedido explosiones en las cuales han muerto personas inocentes. ¿Qué acuerdo tuvo usted con el secretario de Energía y el director de Pemex para vigilar, cuidar las líneas de los ductos y evitar, en la medida de lo posible, los accidentes? Bueno, de entrada, tú sabes que esto es un delito federal. Es obligación de Petróleos Mexicanos resguardar pues los ductos. Sin embargo, nosotros queremos coadyuvar con ellos porque no solamente es el hecho de que se pueda generar accidentes donde se puede perder la vida de las personas, sino que es un ingreso que hoy en día tienen los grupos criminales, y la política que ha adoptado mi gobierno es precisamente empezarles a cerrar todos esos flujos de ingresos a la delincuencia, y ese es uno de ellos. Lo había dicho yo anteriormente, lo hice público hace algunos días, y me daba gusto que ahora ya sea un tema que está retomando la federación como una estrategia también ya nacional. Entonces el acuerdo que es pues que ellos pues de antemano asuman esa responsabilidad, entiendan que trae problemas dentro de Petróleos Mexicanos, que hay complicidades y que tenemos que atacar todos en conjunto, el gobierno federal, el gobierno del estado y los gobiernos municipales, que son los que están en tierra. Y cuando digo tierra es que ellos tienen una estructura que pueden detectar qué es lo que está sucediendo. Lo que no se vale es que se queden callados. Lo que no se vale es que no coadyuven, ni siquiera denunciar o decirnos qué es lo que está pasando en su comunidad. Es ahí donde yo he insistido mucho, que todas las estrategias de seguridad que se han implementado en su gran mayoría son buenas, pero tienen problemas cuando uno de los tres órdenes de gobierno no actúa, no asume su responsabilidad, o peor aún, actúa o participa del otro bando. Esa es la situación que se ha estado dando, y bueno, pues Tamaulipas no es la excepción. No le quites uno, no, dile eso y verás, no, todavía le falta este y el otro, pero en fin. Sí. Pues yo creo que son acciones paralelas. De entrada, este viernes está el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, en el sur del estado, está en Altamira. Vamos a dar a conocer una inversión muy importante de TransCanada, lo que viene siendo un gasoducto que se construyó, se está construyendo para abastecer las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad. Son inversiones sumamente importantes, mismas que se pretende que se tenga gas natural conectado a Altamira para hacerlo más competitivo, pero también pues vienen muchas otras inversiones del tema de energía eólica. Estamos hablando de 8 parques que se estarán construyendo en los próximos años, próximos, me refiero 2 años. Estamos hablando de más de $1,000 millones de dólares de inversiones, paralelo al puerto de Altamira y al puerto Matamoros, que será el puerto petrolero por excelencia. A Tamaulipas nos estamos preparando para todas esas inversiones que vienen para nuestro estado. ¿Qué es lo que queremos hacer?
pues, asegurarnos que los locales se beneficien a través de un clúster energético, a través de cadenas de proveeduría, que los locales participen, y ese es el trabajo que está haciendo también a través de la nueva comisión, la reciente Comisión Estatal de Energía. Acerca de las acciones que va a llevar el gobierno federal, pues no solamente es la presencia, yo lo que les he pedido es más inteligencia, tiros de precisión, irnos no solamente sobre las cabezas de aquellos violentos, que déjenme decirles, no son muchos, son pocos, y esos pocos los vamos a hacer a un lado, pero también queremos de alguna manera desmantelar toda la operación de ingresos que tienen. Es por eso que ustedes se han dado cuenta que he estado yo muy presente en Reynosa. ¿Qué es lo que hice en Reynosa? Pues no solamente encabezar las operaciones, sino llevar a cabo medidas que no se habían hecho antes, desde agarrar el control de tránsito municipal. Había más de 1000 taxis piratas, y estos pues no solamente eran usados por parte de la delincuencia, sino que también los extorsionaban. Entonces imagínense el ingreso tan fuerte que tenía la delincuencia. Entonces todo lo que sea mi gobierno en conjunto con la federación podamos cerrarles la llave, vamos a hacer lo propio. Como ustedes se han dado cuenta, hemos también cerrado muchos casinos. Vamos a seguir cerrando casinos, ya lo he manifestado, no nos traen nada bueno, no tengo ninguna fobia contra ellos, y también he pedido a la federación que actúe en el tema de las aduanas. Es un serio problema que hay en las aduanas, donde hay ingresos muy fuertes que se quedan en manos de la delincuencia, y ese tipo de acciones son los que nos va a permitir a nosotros no solamente debilitar y desmantelar toda la cadena de operación de la delincuencia. Y otro tema importante, que pues ya es ley, es que es un delito grave, pues el tema de extorsión, que es el tema de halconeo, y que es el tema de los que ponchallantas, situación que las mismas fuerzas federales nos pedían. Oigan, estamos limitados. ¿Por qué? Porque pues no podemos ni siquiera hacer nuestras operaciones cuando hay pues, halcones por todos lados. Pues que se vayan preparando, porque vamos sobre eso, para darle viabilidad al trabajo de las Fuerzas Armadas, y así poder restablecer el orden en muchas regiones de nuestro estado. Y vamos por partes. Estuve en Reynosa, ustedes saben que hemos estado aquí en Victoria, vamos a ir al sur del estado, y así vamos a estar en las principales ciudades de Tamaulipas hasta que restablezcamos el orden y el estado de derecho. La buena noticia es que la federación está consciente de que tenemos que fortalecer la estrategia de seguridad, pero sobre todo, para mí, lo más significativo del día de ayer es que la federación, junto con nosotros, va ahora sobre todos los recursos, toda esa gama de ingresos ilegales que tenía la delincuencia, que los estaba fortaleciendo. Gracias a todos.